Dale, dale. Nos acompaña Adriana Serkis, es física, es doctora del Instituto Balseiro, además de una destacada científica, ha decidido meterse, bueno, involucrarse estuvo siempre, pero candidatearse en las próximas elecciones y figurar dentro de la nómina de posibles diputados de la República Argentina. Adriana, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás, Rodrigo? Y a la audiencia, muchas gracias. Solo una pequeña corrección, no ¿Qué soy pasó? directora de Balseiro. Digamos, hay Doctora, un quise decir, director que se va a perdón, enojar si yo le no, usurpo el cargo. sí, 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 quise decir No, doctora y no. me salió directora porque estaba pensando en en Ah, la está muy Comisión de bien, está muy bien. Energía. Bueno, Sí, sí. por He algo vos estás sido. donde estás y yo estoy donde estoy. No, no, es solo Eh, porque si usurpás otros cargos, viste, no queda bien, nada más. sí. Entonces, hay alguien ocupando el cargo de la dirección del instituto. Yo fui, obviamente, egresada de ahí, fui docente de ahí, pero ahora ya no estoy más ahí. Ah, perfecto. ¿Y cómo son tus días hoy por hoy? Uy, hoy por hoy son intensos, trato de balancear un poco la vida personal, no descuidar los afectos, no descuidar, digamos, el estar, lo poquito que estoy en casa, tratar de mantener el buen humor, que no siempre se consigue, pero bueno, me levanto muy temprano, si puedo 2 veces por semana voy a nadar, digamos, en el turno de las 7 y algún día de las 7 de la mañana y Mm. arranco 7:30, 8, los demás días en actividades. Soy secretaria de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, así que acá hago tareas de gestión, de poder compatibilizar los diferentes grupos de investigación que tiene la universidad. Así que bueno, en esta tarea suelo estar formalmente hasta las 4 de la tarde, pero muchas veces hasta bastante más tarde. En el medio a veces me echo charlas como esta, digamos, también algunas horas actividades. Después de las 6 de la tarde, un día por semana trato de ir a ensayar con mi murga, digamos, Qué y bueno. también, sí, tratar bueno, de compatibilizar con esas otras cosas que son necesarias, ¿no? Reuniones con gente, tratar de conocer lugares, tratar de acercarme, bueno, a diferentes grupos y, bueno, escuchar sobre todo. Y, bueno, alguna que otra actividad, siempre toca alguna marcha, lamentablemente, a veces por razones, ¿no? Bastante frecuentes últimamente, ¿no? De reclamar por demasiadas cosas y, bueno, pues yo no sé, el sábado el homicidio de Estefaní, digamos, acá en la ciudad y, bueno, otras cosas más. ¿Cómo ves el ánimo de los estudiantes, de los investigadores? ¿Ha cambiado, evolucionado? Escuché, y te digo el contexto, escuché a un profesional médico hablando sobre las nuevas generaciones, el desapego hacia las guardias, esas cosas largas que solían antes ser el orgullo del médico que iba a egresar. ¿Cómo está el investigador hoy de las nuevas generaciones, quiero hablar, ¿no? Y mira, es difícil generalizar. A mí no me gusta generalizar diciendo, bueno, digamos, está pasando esto. Se ven muchas cosas distintas. Quizás ahora la gente joven se anima más a decir que no se dedica exclusivamente a su tarea de investigación. Sí haciéndolo con mucha pasión. Yo igual la pasión de la gente que hace tareas de investigación la sigo viendo. Quizás cuanto más presión se pone, menos la gente responde. Entonces me pasa cosas que no ocurrían antes, de que la gente está esperando que se cumpla el horario para irse, ¿no? Cuando los tiene que fichar en horarios, por ejemplo, en el Centro Atómico Bariloche, cuando antes nadie le importaba quedarse muchísimas más horas sin ese control horario, ¿no? Ese tipo de cosas empiezan a suceder. También muchas veces tristeza, cansancio, ¿no? Ver que todo el esfuerzo que se hace, digamos, simplemente a veces se reciben, qué sé yo, hasta insultos de parte del presidente, ¿no? Entonces eso en general mella bastante el ánimo sobre lo que se hace. No deja de haber igual entusiasmo cada vez que, digamos, hay alguna cosa algún resultado, alguna cosa que entusiasma. Que yo, pudimos ver estos días lo que ocurre con la gente que investiga en el fondo del mar y que, digamos, me parece que eso también fue un ida y vuelta, porque fue el mostrarle a mucha gente cómo es una tarea de investigación de aquel que está 24 horas dedicándose a algo. Nos pasaba, recordaba nuestras expediciones a medir en equipos de lo que se llaman
la Big Science o digamos, equipos gigantescos que no están disponibles todo el tiempo en tu laboratorio y a veces por el mérito o por, digamos, de alguna investigación te aceptan ir a hacer tareas en esos lugares, se trabaja las 24 horas, te turnás como podés y ese Claro, entusiasmo se transmite. Y bueno, verlo como eso, cuando la gente lo ve, la entusiasma también, los resultados que se van teniendo, y al mismo tiempo los investigadores e investigadoras reciben ese cariño de parte de la gente, demostrando de que no todo el mundo se subió a la motosierra de la investigación o la ciencia o la tecnología no sirve para nada, lo que hacen, digamos, estas cosas que se fueron recibiendo y que culturalmente el pueblo argentino sigue recibiendo todo eso con gran entusiasmo. Entonces me parece que fue una ida y vuelta muy interesante e importante, ¿no? De decir, bueno, no, yo soy investigadora de CONICET también, ¿no? Soy investigadora principal dentro de la carrera de CONICET. Y bueno, más allá de eso, no siempre estamos aislados. Muchas veces, como en mi caso, nos interesa mucho qué es lo que pasa en la sociedad, cómo lo que hacemos puede impactar o resolver algún problema real de gente que sufre problemas como el frío. Bueno, acabo de ver también algunos desarrollos de estufas como algo, un proyecto en el que me había metido hace algunos años con unos desarrollos que hacía el INTI para poder mejorar y que en las casas no hubiera un tacho para tirar leña, sino que algo que generara una mejor combustión, que evitara incendios, que evitara enfermedades, digamos, cardiopulmonares en pequeños. Y bueno, todo ese tipo de cosas me parece que a veces no se ve y a veces es difícil mostrarlo. Entonces, cuando se da este fenómeno que comunicacionalmente la gente se entusiasma mostrando qué es lo que se hace en investigación y desarrollo, me parece que también es una ida y vuelta para darnos más ánimo a mucha claro. gente que está en esos sectores y que, bueno, puede pensar que aún sin saber, sin tener el futuro muy concreto, bueno, qué sé yo creo que a mi generación le hubiera costado mucho más esta incerteza o esta incertidumbre de no saber qué pasa el año que viene, si te quedas sin becas, si no podés continuar con tu carrera. Hay un poquito más de flexibilidad respecto de eso. No, no dejo de ver que igual genera angustia, ¿no? Genera angustia no saber Mm. si a fin de mes vas a poder pagar el alquiler, ese tipo de situaciones. Pero bueno, es cierto de que todo lo que venimos desarrollando en muchos aspectos, seguimos creyendo de que vale la pena agregarle conocimiento a lo que se hace y que nuestros bienes comunes que nos pueden mejorar el desarrollo productivo, socioeconómico de la sociedad, va a mejorar si podemos agregar ese conocimiento a todos esos, o esos saberes a cada una de estas cosas. Entonces, Sí. por ahí va, creo, ¿no? La Que mirada. entendamos que no todas las investigaciones, imagino, se pueden mostrar tan abiertamente, porque justamente tienen su confidencialidad o su lado complejo también. Pero bueno, debe ser el deseo de todos el reconocimiento al trabajo en el proceso, ¿no? Sí, claro, por eso te decía de que no siempre es directamente aplicable, esto que vos decís es cierto, hay cosas que son confidenciales, aún así se pueden mostrar en ciertas partes, nos cuesta aprender a comunicar, pero además de la confidencialidad también está el grado de complejidad y el grado de poder saber hacerlo, entonces juntarnos con Bien. gente que sepa comunicación también es bueno, es interesante y se aprende de ambos lados. Adriana, quiero meterme en el mundo político, pero te tengo un montón de curiosidad por qué pensás de la inteligencia artificial aplicada a la educación, estas dos corrientes que hay. ¿Tenés una posición sobre ese tema y cómo los ayuda a ustedes en el día a día? Bien, no tengo una posición completamente tomada porque es algo que es un campo que estoy viendo que es muy variable. Cada día vamos aprendiendo cómo se va metiendo en muchos aspectos y no sé, hoy me contaban de que hay muchos trabajos que probablemente estén cambiando, así como las formas de enseñar y de aprender y de hacer, qué sé yo, desde trabajos de traducción a gente que se dedicaba a aprender eso de alguna manera mucho más formal, trabajos de edición. Aún así veo diarios muy mal escritos, con lo cual creo que todavía la mirada humana todavía es necesaria para que los trabajos de edición deberían estar todavía en manos de personas, de seres humanos, pero es cierto que ha acelerado muchos de estos cambios. Entonces, negar que existe esto como herramienta me parece que es un error. Entonces, mi mirada es, tratemos de ver cómo se incorpora en la vida cotidiana y a veces, también charlaba hoy que la universidad y muchos de los organismos en los que he trabajado son organismos grandes, complejos, lentos de avanzar, o sea, muchas veces los cambios cuesta empujarlos y hacerlos.
Entonces decía, bueno, quizás es una desventaja frente a todos estos cambios que se están viniendo tan rápidamente. Y él me dijo, no, quizás nos da la oportunidad de reflexionar un poco más y ver cómo sumar estas nuevas tecnologías sin sumarnos a la vorágine de que el cambio hay que hacerlo ya, ¿no? Entonces, por ahí tenemos una oportunidad, yo creo que es una oportunidad de ver cómo se integra, no negar que existe. Yo estoy haciendo el ejercicio, yo suelo tomar exámenes en la universidad son exámenes abiertos, ¿no? Yo les doy el parcial un día y me tienen que traer las respuestas una semana después, de tener tiempo en sus casas de poder utilizar la herramienta que sea. Entonces, quizás hasta antes de que se haya popularizado tanto el tema de la inteligencia artificial, me parecía razonable. Ahora me dio cierto temor de hacerlo, porque entiendo de que en ese proceso tienen más herramientas. Pero digo, bueno, esa es la vida. ¿Cómo hago para contrastar que esa persona entendió la Claro. respuesta que está buscando? Muchas veces la inteligencia artificial no da la respuesta correcta, entonces que puedan analizar y ver un poco, y no puede profundizar en algunos temas de fisicoquímica que por ahí es necesario tener un poquito más de pensamiento crítico todavía, ¿no? Entonces ver cómo se integran esas cosas y también me tomé el ejercicio de decirle, bueno, lo que yo pregunto en mi examen, ¿qué me contesta la inteligencia artificial para poder contrastar qué me Claro, contestan, totalmente ¿no? apasionante eso, ¿no? Es, Y eso fue interesante, ¿no? Para ponerlo como ejercicio. Ya te digo, me parece que todavía no tengo una postura completamente tomada, es un tema que se está discutiendo en lo que se llama el área de gobierno de la universidad al cual pertenezco, digamos, como secretaria de investigación en este momento. Es un tema que es recurrente y está todo el tiempo discutiéndose, bueno, cómo se va a hacer, qué va a hacer la universidad con esto y cómo utilizamos esto como una herramienta que nos permita poder mejorar, ¿no? Los sistemas de totalmente. enseñanza, de aprendizaje y de poder estar teniéndolo presente, porque va a estar como parte de la sociedad. No creo que crezca tan exponencialmente como se viene diciendo, ¿no? Porque justamente todos estos sistemas requieren muchísima energía, ¿no? Sistemas de procesamiento. Y va a llegar a un punto en el cual va a haber que equilibrar cuánto se consume de energía y cuánto podemos llegar a producir. ¿No? La inteligencia artificial no estoy segura que vaya a ayudar a mejorar los sistemas de generación de energía eléctrica a la velocidad que quiere utilizarlos, ¿no? De que quiere consumirlos. Entonces, creo que hay que ser cuidadosos en ese balance. Sí, sí. Eh, Sí, se habla exactamente de eso en el mundo de la tecnología, de la inflación que tiene el consumo de electricidad, de energía, versus el desarrollo de la inteligencia artificial, tal cual. Bien, bueno, ese es Bien, un tema, no sé, sí. no, es uno de los temas y aprovechamos porque si nos ponemos, yo tengo esta teoría, si nos ponemos a hablar de política va a decir es una más de lo mismo. Y la verdad que justamente en tu caso creo que se marca mucho que no es uno más de lo mismo, es una figura nueva, disruptiva en la política y creo que también es lo tentador de la fórmula de la cual estás integrando. Contame un poquito cómo lograron convencerte y desde qué punto estás traccionando para llegar a la diputación. Bueno, en realidad desde hace muchos años yo venía como haciendo lo que se llama la militancia de base territorial, de cuando podía y a medida que, digamos, me daba cuenta que quienes sufren alrededor mío necesitamos empezar a trabajar en conjunto para encontrar soluciones. Bueno, fue ese trabajo con lo que después terminó siendo el MP, ¿no? Con cooperativas de Bariloche, con cuestiones de la reglamentación de la ordenanza municipal del mercado municipal y un montón de otros trabajos hasta que un día me lo crucé a Juan Grabois cuando él vivía en San Martín de los Andes y vino a contar cosas. ¿No? Y ahí me di cuenta de que parte de lo que yo hacía podía buscar soluciones concretas en la sociedad, no solo digamos, los papers de alto nivel científico, sino también poder empezar a buscar soluciones concretas. Y a partir de eso, bueno, empieza también, bueno, nunca dejó de ser un trabajo yo creo que la política la tenemos todos los días en nuestro cotidiano, ¿no? La política bien entendida es una herramienta que nos permite conectarnos, discutir cosas, decidirlas. Dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica me llevó a discusiones con un montón de colegas que después me pusieron en la mira de alguien que podía dirigir la institución y así terminé como presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y desde ese lugar, ahí volví a cruzarlo a Juan en otra circunstancia, donde él me dice, mira, cuando yo hablo de tierra, techo y trabajo me creen, pero si yo quiero hablar de desarrollo tecnológico, de soberanía energética, de esos temas, necesito gente que quiera sumarse
a trabajar en esos temas. Y ahí me pareció súper interesante la tarea y ahí tomé el guante respecto de eso. Ahora, cuando llegó el momento cuando él se propuso para las PASO, no sé si recordás en ese momento, bueno, yo todavía seguía como presidenta de la comisión y él en ese momento estaba buscando quién lo acompañe en la vicepresidencia, que terminó Paula Valmerina. Pero en esa discusión previa me preguntó si no quería, digamos, y yo en ese momento decidí que no era un momento de sumarme a la política partidaria desde ese lugar, porque tenía un compromiso con otra institución y yo no iba a sacrificar esa otra institución o el compromiso que yo ya tenía ahí para estar en esa tarea, ¿no? Entonces, bueno, y desde ahí, cada vez que vienen a preguntarme, bueno, ¿querés hacer algo? Y yo digo, bueno, si sirve a la causa, si sirve a lo que sea, vamos adelante. Y así empecé a participar en la Fundación Argentina Humana, por ahí desde los equipos técnicos, cuando estaba de vuelta en Bariloche, en los equipos técnicos de la Argentina Humana para Bariloche y después en la cuestión provincial. Y bueno, y desde ahí vino la pregunta, bueno, ¿y a vos te interesaría, podrías, querrías? Y digo, bueno, si le sirve de vuelta, hasta que vino la pregunta al revés, bueno, ¿a vos te interesa? Me preguntó Juan alguna vez. Entonces dije, bueno, ya es cierto, si soy yo la que voy a poner el cuerpo, además de que sirva lo que yo pueda hacer, tengo que tener ganas de poder estar en ese lugar. Y frente a todo lo que viene pasando, frente a la terrible situación que estamos viviendo en tantos lugares, ¿no? No solo en el sector de ciencia y tecnología, sino también cuando ves a los jubilados, jubilados, discapacitados, toda el área de lo que pasó con TELAM, lo que pasó con el tema de la ciencia, del arte, del cine, de cada lugar vos decís, bueno, necesito hacer algo, no puedo quedarme en donde estoy. Así que si puedo ayudar a hacer algo, creo que tengo que hacerlo. Y esa fue la disposición de decir, bueno, si un lugar de posible cambio es aportar estas ideas en el Congreso, pelear para que ciertas leyes no vuelvan para atrás, ciertos derechos que hemos adquirido, ciertas y nuevas ideas también para incorporar esto que vos decís, por ejemplo, ¿no? Cómo se incorpora el conocimiento de muchas áreas a las áreas productivas y cómo podemos demostrar de que la justicia social es un valor que debe ser defendido en nuestro país. Bueno, es desde ahí donde justamente queremos empezar a construir programas concretos en los cuales podamos cambiar un poco esta realidad que nos parece tan injusta y tan cruel, ¿no? O sea, tener en el gobierno alguien que culturalmente piensa que hay que destruir o lo que es diferente o lo que opina distinto, me parece tremendo. Entonces, volver a tratar de pensar en ser qué sé yo, un modelo, una figura, como alguna vez me pasó en el tema de las mujeres en la ciencia, que yo decía, no, bueno, no sé si un premio, no sé si no sé qué, no sé si la figuración, después te das cuenta de que por ahí vale la pena hacer el esfuerzo de ser punta de lanza, empujar cosas y tratar de representar a aquellos que no tienen voz, aquellos que por ahí no se animan, no pueden, no tuvieron la oportunidad. Y yo tuve la oportunidad de formarme en la universidad pública, tuve la oportunidad de ser docente, tuve la oportunidad de recorrer muchos lugares, no solo de la Argentina, sino del mundo, y de tratar de entender cómo funciona la geopolítica internacional en muchos sectores. Y quiero ver si desde ese humilde conocimiento puedo aportar a cambiar un poco esta realidad que nos está pasando. Entonces, bueno, desde ahí, desde buscar pensar que es posible representar desde otro lado, de no querer hacer una carrera política, sino simplemente poner a disposición y mejorar la representatividad que tiene el pueblo argentino en ese Congreso, eh, añadiendo un poco de conocimiento, ¿no? Así que bueno, desde ahí es donde surgen las ganas, surge la necesidad de querer cambiar la realidad. Así que bueno, ahí estamos. Adriana, muchas gracias por el tiempo. Seguimos hablando un ratito en privado. Agradecerte porque siempre te haces un lugar para los medios y para nosotros es importante poder escuchar tu voz. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.